vamos a entrar ahora a la organización internacional más importante, que es la Organización de las Naciones Unidas. Y vamos a pasearnos por lo que fue su génesis, su propósito, su estructura, los organismos especializados y, por último, vamos a señalar uno de sus últimos trabajos y en el cual están los estados y la Organización de Naciones Unidas montados en este momento, trabajando en los objetivos en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Antes de... Vamos a mover acá para que puedan ver la mina de nuevo. Okay, muy bien. Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, 4 de las potencias aliadas, recuérdense que la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera hubo una división, los países del eje, ¿okay? Y los países aliados. Los países del eje eran los países alineados con la Alemania nazi y los países aliados eran los que estaban luchando contra ese eje nazi, ¿no? Entonces, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, 4 de las potencias aliadas, el Reino Unido, la Unión Soviética, los Estados Unidos de Norteamérica y China, que combatían, como ya les comento, al eje conformado por la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón, tuvieron la intención de establecer un periodo no muy largo de tiempo, en un periodo no muy largo de tiempo, una organización internacional que fuese de carácter general y fundada en la igualdad soberana de todos los estados y que tuviese como propósito el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Finalmente, este acuerdo de estos 4 estados, Estados Unidos, China, el Reino Unido y el Reino Unido y la Unión Soviética, se firma o se cristaliza en la Declaración de Moscú del año 1943. Tras un par de años de acuerdo, finalmente el 26 de junio de 1945 en la ciudad de San Francisco, California, se firma la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del nuevo estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Esa carta constitutiva de la Organización de Naciones Unidas y el estatuto de la nueva Corte Internacional de Justicia entran en vigor el día 24 de octubre de 1945. Para aquel entonces, bueno, vale decir que esa carta pues, entró en vigor en esa fecha y que dio efectividad a la Constitución de la Organización de Naciones Unidas. También es importante comentar que la Asamblea General es en esa fecha que establece que la sede de la Organización de Naciones Unidas va a estar en Nueva York. Ese tratado lo firmaron 51 estados miembros y Venezuela estuvo entre ellos. Desde entonces se han integrado, por supuesto, otros estados independientes y hoy por hoy, de los 194 países reconocidos como independientes, 193 forman parte de las Naciones Unidas. La única excepción la tiene el Estado Ciudad del Vaticano, del que ya debatimos en el video anterior, que tiene un rol de observador. Ahora, hay países que aún no son reconocidos como países independientes y dentro de esos países tenemos Transnistria, la República Árabe Saharí, Kosovo, Osetia del Sur, la República Norte del Chipre, además de Nagorno, de Abjasia y de Palestina.
En el caso específico de Palestina, es un caso bien interesante porque ya Palestina ha sido reconocido por algunos estados de la Organización de Naciones Unidas, pero no ha sido reconocido por la Asamblea. Fíjense aquí cómo lo que estamos comentando de que tiene pues una capacidad y una personalidad jurídica diferente a los estados, pues se ve. En el caso de Palestina, muchos de los estados, bueno, muchos, algunos estados, alrededor de unos 50 estados quizás, han reconocido a Palestina como un estado independiente, pero todavía no ha sido reconocido a nivel de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que sí es que en el año 2012 fue invitada a Palestina a que fuese observador también de la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, y es interesante porque de alguna manera pues vemos cómo se van dando los procesos para poder integrarse a la sociedad de naciones, ¿no? Ahora bien, la Organización de Naciones Unidas tiene algunos propósitos, ¿no? Que están claros, están definidos dentro de su constitución y en forma general, digamos que podemos resumirlos en lo siguiente. Por un lado, preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que por 2 veces trajo sufrimiento a la humanidad. Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, de la dignidad y en el valor del ser humano, en la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres, tanto de las naciones grandes como de las naciones pequeñas. Establecer condiciones bajo las cuales la justicia y el respeto a las obligaciones provenientes de estados y de otras fuentes de derecho internacional puedan ser mantenidos. Promover el progreso social y mejores condiciones de vida dentro de una libertad más amplia. Practicar la tolerancia y vivir en paz con los otros, con los demás, como buenos vecinos y unir fuerzas para mantener la paz y la seguridad internacional y para garantizar por la aceptación de principios y la institución de los métodos que la Fuerza Armada no será usada a no ser en interés común. Emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Mantener la paz y la seguridad internacional y para ese fin tomar colectivamente medidas efectivas para evitar amenazas a la paz y reprimir los actos de agresión o cualquier otra ruptura de la paz y llegar por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional a un ajuste o solución de las controversias o situaciones que puedan llevar a una perturbación de la paz. Además, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y de la autodeterminación de los pueblos. Y tomar otras medidas apropiadas para el afianzamiento de la paz universal. Conseguir una cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter económico, de carácter social, cultural o humanitario, y para promover y estimular el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, de sexo, de lengua o de religión. Al final, ser un centro destinado a armonizar la acción de las naciones para la consecución de todos estos objetivos comunes. Pues como ven, no son propósitos nada fácil de alcanzar cuando hay una diversidad de 194 o más de 200, si reconocemos de alguna forma los países aún no reconocidos como independientes, pero que están allí en su lucha. Y que al sumarse, pues estamos hablando de 201 países con diferentes visiones, con diferentes intereses, con diferentes necesidades
poner de acuerdo en estos objetivos tan sensibles a 200 tantos países, pues no es definitivamente una tarea sencilla. Al final del día, si nos remontamos a la Revolución Francesa, pues nunca antes había cobrado más valor el eslogan, el moto, los principios de la Revolución Francesa, que hoy día se materializan a través de la Organización de las Naciones Unidas y todo el cuerpo que de alguna manera lo rodea y lo acompaña. Libertad, igualdad y fraternidad. Si queremos resumir todos estos propósitos que hemos mencionado en una simple frase, pues no vemos más sino que vivo lo que fue la antorcha de la Revolución Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Bien, los órganos, o mejor dicho, la Organización de Naciones Unidas la componen algunos órganos que están dentro de su constitución, una Asamblea General. Ustedes habrán escuchado muy seguramente, porque es uno de los órganos que más se mencionan en los medios de comunicación, el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, también pues uno de los órganos bien importantes dentro de la Organización de Naciones Unidas, porque es a quien le corresponde dictar justicia internacional, que como habrán sacado sus conclusiones, se dan cuenta que pues el derecho internacional vive y existe solamente por la voluntad de los estados. Entonces, hacer justicia internacional es mucho más complicada que hacer justicia en un derecho interno, donde está claro pues que hay una constitución, unas leyes orgánicas, unas leyes generales y algunos códigos y reglamentos que hay que cumplir y el que no cumplió pues bajo estricto principio de legalidad tendrá una pena o no. Acá es un poco más complicado porque es la voluntad de los estados la que mantiene viva a la Organización de Naciones Unidas, como venimos diciendo hasta ahora. El Consejo de Tutela, la Secretaría y el Consejo Económico Social. También disponen las Naciones Unidas de varios organismos especializados de carácter técnico administrativo en razón de la importancia que detentan determinadas materias en el contexto de las relaciones internacionales contemporáneas. Tales entidades, además de ampliar la cooperación entre estados, fomentan y fortalecen el concepto de actividad especializada en el ámbito de la sociedad internacional, lo que explica la vinculación de sus actividades por medio de acuerdo específico a las Naciones Unidas. A tal efecto, el artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas expresa los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario y otras conexas, serán vinculados con la organización de acuerdo con las disposiciones del artículo 63. Y el segundo parágrafo de ese artículo 57 dice: tales organismos especializados, así vinculados con la organización, se denominarán en lo adelante los organismos especializados. A su vez, el artículo 63 dice: el Consejo Económico y Social podrá concretar con cualquiera de los organismos especializados de que trate el artículo 57 acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse con la organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General.
¿Y por qué son tan importantes estos organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas? Porque, pues de alguna forma hay un cordón umbilical que los une con la organización. Es como si la organización fuese la que estuviese decidiendo, pero delega a través de una carta constitutiva, de un mandato en estos organismos, el, ciertas y determinadas funciones. Y como verán en lo adelante, pues dentro de esos organismos nos vamos a conseguir con algunas sorpresas. Podemos dividir esos organismos especializados de la Organización de Naciones Unidas en 4 grupos. Los de cooperación económica, los de cooperación social, los de cooperación en comunicaciones y los de finalidad específica. ¿Ok? Y ya vamos a ver por qué estos organismos especializados de la Organización de Naciones Unidas son tan importantes. Hoy vamos a nombrarlos solamente, pero ya solo nombrándolos entenderán ustedes la importancia que estos organismos internacionales especializados tienen. Los organismos internacionales especializados de cooperación económica, entre ellos encontramos al Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, el BID, llamado Banco Mundial, y además al Fondo Monetario Internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, también importante. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Y la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Además tenemos organismos internacionales especializados de cooperación social. Ahí tenemos, uno de ustedes preguntaba por la Organización Internacional del Trabajo dentro de las preguntas del transcurso de la semana. Pues la Organización Internacional del Trabajo es una. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la habrán escuchado también seguramente, la UNESCO. Y la Organización Mundial de la Salud, que ahora con el tema del COVID-19, pues ha estado muy a la palestra pública. Dentro de los organismos internacionales especializados de cooperación en comunicaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OASI, y nuestro gran protagonista de todas estas clases, la Organización Marítima Internacional, la OMI. La OMI es entonces un organismo internacional especializado de cooperación en temas de comunicaciones, como lo es el transporte aéreo, en este caso transporte marítimo, y como no puede ser de otra manera, las telecomunicaciones. Aunque aún nos faltan un par de clases para llegar a estudiar a la Organización Marítima Internacional. Dos clases próximas abordaremos la Convención de Viena para los tratados, la elaboración de los tratados internacionales, y vamos a también ver la Convención del Mar, la CONVEMAR. ¿Okay? Antes de ver la Organización Marítima Internacional. ¿Y por qué estas dos convenciones antes de pasar a la Organización Marítima Internacional? Porque son convenciones de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, un poco para que podamos estudiarlas antes de llegar a la OMI. Pero la OMI, fíjense entonces que es parte de estas organizaciones internacionales especializadas, se crea para cumplir específicamente el mandato del transporte, lo correspondiente al transporte marítimo internacional, y de alguna manera tiene un cordón umbilical directo con la Organización de las Naciones Unidas. Por último, tenemos los organismos internacionales especializados con fines específicos. Organización de Meteorología Mundial, la OMM,
la Agencia Internacional de Energía Atómica, la AIEA, la Organización Mundial del Turismo, la OMT, y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC. Bueno, aquí tienen una cantidad de organismos internacionales especializados que responden directamente a la Organización de Naciones Unidas, y de allí su importancia y la importancia de toda la regulación que emana internacional, que emana de ellos. No podemos dejar de mencionar a la UNCTAD. La UNCTAD es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Es creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1964, pero no es un órgano internacional especializado, organismo internacional especializado, de los que ya nombramos, sino la ONU lo crea como un órgano subsidiario, como su órgano subsidiario, con las responsabilidades del tratamiento integral del desarrollo por medio del comercio, de las finanzas, de la inversión, de la tecnología, del desarrollo empresarial, del desarrollo sostenible. Es bien interesante, la página de la UNCTAD es muy interesante siempre estar atento a ella. De hecho, es una de las páginas web, una de la información que hay en la web, que le puede dar a usted estadísticas bastante precisas de la cantidad de buques que hay a nivel internacional, cuántos están abanderados por cuáles banderas, cuántos fueron al desguazadero, qué tipo de buques existe y cuántos hay por cada tipo. Yo los exhorto a que puedan echarle un vistazo a la página de la UNCTAD. ¿Okay? Por último, quería hablarles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, para las personas y para el planeta. En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas, en su conjunto, en su pleno conjunto, es decir, todos los estados, se comprometieron en un periodo de 15 años a tomar acciones y hacer sus contribuciones desde el punto de vista me refiero a contribuciones con objetivos claros que vayan en pro de alcanzar estos objetivos sostenibles, estos ODS, en un periodo de tiempo de 15 años. Por eso se le llama la Agenda 2030. Dentro de esa Agenda 2030, pues hay objetivos muy, muy nobles. ¿Y por qué los traigo a esta clase y por qué los traigo al comentario? Porque muchos de los convenios internacionales de la Organización Marítima Internacional, sobre todo los más recientes, responden a algún ODS, sobre todo al ODS 13, que es la acción por el clima. Hoy día se está viendo, por ejemplo, la descarbonización de la industria marítima. Es un objetivo de desarrollo sostenible muy, muy importante y que de alguna manera pues todas las acciones que está tomando la OMI va en función a poder contribuir con este ODS número 13. Igualmente el Convenio Internacional para Aguas de Lastre, para la gestión del aguas de lastre, va en función a proteger la vida submarina. Y pues, pero vamos a nombrarlos todos. El objetivo, el ODS 1 es el fin de la pobreza, el ODS 2, hambre cero, el ODS 3, salud y bienestar, el ODS 4, educación de calidad, el ODS 5, igualdad de género, el ODS 6, agua limpia y saneamiento, el ODS 7, energía asequible y no contaminante, el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 9, industria, innovación e infraestructura, el ODS 10, reducción de las desigualdades, el ODS 11, comunidades
ciudades y comunidades sostenibles. El ODS 12, producción y consumo responsable. El ODS 13, acción por el clima. El ODS 14, la vida submarina. El ODS 15, vida de ecosistemas terrestres. ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y ODS 17, alianzas para lograr los objetivos. Fíjense qué interesante y qué bueno sería que los estados, que haya un compromiso sincero de los estados para alcanzar cada uno de estos objetivos que se han propuesto. Ya el 2030 lo tenemos a 10 años, ya han pasado 5 años. La realidad es que hay un seguimiento de estos objetivos y hay un seguimiento de las contribuciones, pero realmente pues ha sido lo alcanzado en los primeros 5 años, ya indica que de ir por esa vía no llegamos al cumplimiento de estos objetivos en una agenda 2000, en la agenda 2030. Ya veremos. En cualquier caso, pues hay ese compromiso y bueno, esperemos que los estados se comprometan